Buenas tardes. Vamos a celebrar durante 3 días los actos de ingreso de 3 nuevos académicos correspondientes, según hemos anunciado en el programa. Pero dado el último acontecimiento de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, que ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con la Real Academia Europea de Doctores y la Casa Nobiliaria von Feigenblatt, quiero dar en unos minutitos una referencia para que sepamos lo que la Academia está haciendo desde Lanzarote, porque en Lanzarote pues no está teniendo todo el éxito, digamos, de aceptación público que quisiéramos. Hemos tenido esta reunión académica internacional. Ahí en la fotografía del programa pues pueden observar a los diferentes integrantes de esas jornadas. Es un programa que todos conocéis. Sí quiero destacar que estuvimos acogidos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y ahí pueden ver la presidencia del acto inaugural con el rector magnífico de la universidad. A su derecha, en la foto a la izquierda, el excelentísimo señor Alfredo Rocafort, presidente de la Real Academia Europea de Doctores, que hace 2 meses, 3, lo hicimos académico de honor de nuestra academia, que había sido 2 años antes académico correspondiente. Ahí pueden ustedes observar cómo académicos nuestros de la academia, pues por una parte, por mediación de la Universidad Católica de la Nueva España, 3 de nuestros más importantes, vamos a decirlo así, obviamente por el honor que recibieron de nuestra academia, el doctor Sebastián Delgado, primero a la izquierda según ven ustedes, uno de nuestros más antiguos académicos, catedrático de la Universidad de La Laguna, el que está a su lado, Martínez Fría, Jesús, miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, académico numerario también nuestro, el otro más conocido aquí, Roque Calero, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Eran los 3 que queríamos que en ese caso recibieran el doctorado honoris causa por la Universidad Católica de la Nueva España. Yo representaba al rector de la universidad a la que me estoy refiriendo, la Universidad Católica de la Nueva España, y a la Casa Nobiliaria Gentilicia de von Feigenblatt, que concedió el collar, el gran collar de la casa, a nuestro colega, el presidente de la Real Academia Europea de Doctores, que es el que en la foto aparece a mi izquierda. El collar no se le ve ahí muy bien, pero si ustedes muy bien, pues sí lo verán. Los otros 3 están portando su doctorado honoris causa. Bien, ahí pueden observar pues, el acto del siguiente día, en el que íbamos a oír, siguiente centrado de ese día, en el que íbamos a conceder el título de académico de honor de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote al doctor Otto Federico von Feigenblatt, que es el varón. Él normalmente se presenta como excelentísimo señor embajador, entre otras muchas cosas, ¿no? Y que había concedido los honores de la universidad y el honor de pertenecer a su casa gentilicia. Y ahí pues dando el discurso. Y quizá como otro acontecimiento de estos más que solemnes, pues pueden observar ahí, está mejor en la de color crema claro, el libro en el que se difunden todas las conferencias sobre Canarias que han preparado académicos de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Una tarea que obviamente, visto por nosotros, los académicos que estamos aquí, es una tarea verdaderamente deslumbrante, si queremos decirlo así, ¿no?
Son 15 capítulos con un prólogo introductorio en el que, si analizan las fotos, ahí igual no se ven, pero pueden observar que hay, no es fácil decir que uno está aquí y solo aquí, pero en fin, 3 de Lanzarote, 4 de Fuerteventura, creo que son más o menos 2 de Las Palmas de la isla de Gran Canaria y otros 2 de la isla de Tenerife, y solo hay un foráneo. Es decir, como saben todos ustedes, la academia es Academia Canaria, con el nombre de Lanzarote y la sede en Lanzarote. Y ya tienen el compromiso, como saben, que por lo menos mientras vivamos nosotros pues, hasta singular, no se le va a quitar el nombre. Se lo van a quitar, por lo menos en esta etapa. Pero el asunto ante cómo se está difundiendo, en este momento creo que son 73 académicos y esto está significando pues un polo de atracción de todas partes, de todas partes. Pues ya pueden observar que hoy viene aquí un señor con el nombre de las Islas Azores, mañana de Novelda, Alicante, y pasado mañana, pues como han podido comprobar, pues tenemos otra situación también relevante de un nuevo miembro que todos conocéis, otras venidas, Leandro Trujillo, que ha sido el director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y ahora es director honorario o director de honor. Bueno, esto será una de las obras señeras que en el momento más o menos de cúspide en el que nos encontramos hablando institucionalmente, pues creo que va a hacer significar un cambio. Ya está en marcha el Canarias 2026, visto por los académicos de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Bueno, pues sin más introducción, que creo que merecía la pena que se tuviera aquí cierto conocimiento, pues vamos a este acto solemne que, como decimos siempre, pretendemos que sea tan solemne como tan entrañable los actos de ingreso de nuevos académicos. En el día de hoy va a ingresar, como todos sabéis, Ignacio Javier Gil Crespo. Ahí tiene una síntesis reducida de su currículum. Y hoy, como me gusta repetir, pues basta entrar en Internet para poder conocer los currículums de toda aquella persona con la que vamos a encontrarnos, y más en actos como puede ser este. Yo quiero presentar a Ignacio, para nosotros Nacho, desde hace pues prácticamente 30 años, ¿verdad? Aquí en Lanzarote, pues vino por una parte como colaborador de una de las grandes figuras, de Javier de Cárdenas, que vino como profesor en bastantes ocasiones a esa universidad de verano que desgraciadamente perdió Lanzarote, sin venir a cuento, ¿verdad? Y después pues también estuvo, pues yo creo que de todo, hasta de director de la residencia donde acogimos prácticamente todos los años en torno a 1000 alumnos, en esa universidad de verano, pues que podríamos decir en aquellos momentos que ciertamente la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y entonces la Universidad de Verano de la Complutense en el Escorial, pues eran bastante más, ¿no? Creo que podemos aprovechar para decirle al lanzaroteño ilustre que tenemos aquí presente, que fue uno de los profesores centenarios de esos cursos de verano. Centenario quería decir que había logrado que se le matricularan 100 alumnos en su curso, en aquellos veranos universitarios de tanto raigambre. Bueno, pues entonces Nacho, claro, quítenle ustedes, 25 más algunos más, cuando empezó, pues era el director de nuestra residencia de verano, donde ponía en orden dentro de la residencia a todos esos alumnos a los que nos estamos refiriendo, y después en la organización
de todas las excursiones que hacíamos todas las tardes porque había una conferencia en los distintos pueblos de la isla, ¿no? Es decir, que nos conoce desde hace mucho tiempo y lo único que hacemos es pues, recibirlo hoy aquí entre nosotros, una vez que es un arquitecto más que consagrado, dedicado de manera específica, si queremos decirlo así, a una tarea de reconstrucción de patrimonio orientada prioritariamente a los castillos. Entonces, la conferencia de hoy pues, va a versar precisamente sobre, como tenéis en el programa, hemos quedado en que va a hablar de la fortificación del Atlántico, siglos XVI y XVII, diseño de sistemas, construcción y poliorcética. Es una gran figura de la Sociedad de Amigos de los Castillos. Ha creado la empresa Anfión, que es como se presenta de manera prioritaria, como pueden observar ahí, arquitecto y patrimonio, que son los dos aspectos primordiales. Pues sin más preámbulo, sé bienvenido, somos todo oído. Ignacio, tienes la palabra para presentar tu discurso. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Cuando en 2002 nació la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, yo tenía 22 años. Estaba cursando los estudios de arquitectura y había sido honrado por la invitación de mi profesor de física, Francisco González de Posada, para formar parte de ese equipo de monitores, becarios o chicos para todo, como quieran llamarlo, que nos encargábamos de mantener activos los engranajes de la maquinaria interna de los cursos universitarios de Lanzarote, que junto con Dominga Trujillo y Jacinto del Castillo llevaban organizando ya bastantes años. Así pues, en el año 2002 pisé por primera vez esta parcela de mineral quemado, como decía Manrique, o en palabras del gran Saramago, bruta, áspera y negra, y me prendé de Lanzarote. Continué colaborando en estos cursos durante años y ya desde el año 2005, y gracias a la invitación del querido y recientemente fallecido profesor Javier de Cárdenas y Chávarri, comencé a impartir algunas lecciones con el nuevo estatus de profesor. Y así llegamos hasta el año 2010, en que paulatinamente había ido impartiendo más lecciones e incluso cursos enteros y ya el último en solitario. Durante aquellos años, sobre todo entre 2003 y 2007, me cautivó sobremanera la arquitectura popular, tradicional o vernácula de la isla, así que, apoyado por los profesores Javier de Cárdenas y Luis Maldonado, aprovechaba las horas de descanso en mi labor como monitor para visitar las ruinas, hablar con los vecinos e investigar en la biblioteca y el archivo del Cabildo. Fue mi bautismo como investigador y de aquellas pesquisas escribimos, Javier de Cárdenas, Luis Maldonado y yo, algunas comunicaciones para los congresos de Historia de la Construcción de Cádiz o de Burgos, que esas comunicaciones fueron el germen de un libro que publicamos en 2007 titulado Arquitectura Popular de Lanzarote. El 2010 fue el último año en que estuve en Lanzarote hasta este de 2025, cuando recibí la invitación de la Fundación César Manrique para escribir un texto para el catálogo de la exposición Arquitectura Inédita que conmemoraba el 50 aniversario del libro de César Manrique. Hacía 15 años que no recorría el Jable y el Malpaís y no me consideraba actualizado, y mis temores, que eran los mismos que tenía y que advertía César Manrique y que se cumplieron tristemente, era que quedaba poco de lo que yo había dibujado, medido, analizado y fotografiado hacía años. Volví para pasar revista a mis antiguas casas, las consideraba mías porque el arquitecto que dibuja y analiza hace suya esa arquitectura. Y de algunas no encontré ni las ruinas, otras estaban muy alteradas con nuevas reformas y solo unas pocas se resistían a caer. Y ahora, el 10 de noviembre de 2025, que coincide felizmente con mi cumpleaños, recibo el mejor regalo académico que podía pensar: volver a mi isla para ser investido como académico correspondiente en las Islas Azores de esta querida y respetada Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote. Entonces, después de este preámbulo, donde explico mi relación con la arquitectura vernácula de la isla, ¿por qué hago hoy un discurso sobre fortificaciones? En 2013 leí mi tesis doctoral que trataba sobre los fundamentos constructivos de las fortificaciones fronterizas entre Castilla y Aragón en la actual provincia de Soria de los siglos XII al XV. Esa tesis fue honrada con el Premio Defensa 2014 otorgado por el Ministerio de Defensa y Premio Extraordinario de Doctorado.
El cambio de tema de interés surgió cuando, investigando sobre la arquitectura de tierra en la provincia de Soria, me topé con un castillo que quise comprender. Entrar en la castellología y la ciencia y la historia de la fortificación es apasionante, tanto que sin abandonar del todo mi interés por lo vernáculo, me volqué en su estudio. Desde entonces he podido, ya como arquitecto en mi propia empresa, dedicada en exclusiva a trabajar sobre el patrimonio histórico, y desde mis cargos en instituciones como la Asociación Española de Amigos de los Castillos, el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva o el Comité Internacional de ICOMOS para el Patrimonio Militar, ICOFORT, he podido, repito, intervenir e investigar sobre numerosas fortificaciones, entre ellas las portuguesas de las Islas Azores. Allí llegué, invitado por la Universidad de Coimbra en 2016, y volví a sentir el impulso y la seducción por el estudio de aquellas fortificaciones españolas y portuguesas, y en especial el fuerte de São João Batista. Era un fuerte español en tierra portuguesa, por lo que no estaba bien estudiado ni por los españoles al estar en Portugal, ni por los portugueses al ser español, así que antes de que llegase un inglés decidí analizarlo yo. Volví al archipiélago azoreano en 2017 y conocí a la que desde hace un mes menos un día es mi amada esposa, la arqueóloga, historiadora y experta en arquitectura militar Brígida Raquel Pamplona de Oliveira Ribeiro de Meireles. Juntos hemos estado recorriendo las islas y ella me ha llevado a conocer todos los fuertes que ella había documentado en un magnífico trabajo todavía inédito. Así, creo que ya ustedes comprenderán por qué un soriano de segunda generación y de corazón, madrileño de empadronamiento, azoreano por amor y viajero atento, he llegado al tema de la fortificación del Atlántico a finales del siglo XVI, comprendiendo el océano y sus archipiélagos macaronésicos, las Islas Azores, Madeira, Cabo Verde y, por supuesto, Canarias, como un lugar de paso de las más importantes rutas comerciales y, por tanto, como puntos a proteger de la piratería y de otras potencias marítimas, incluyendo España y Portugal. Así pues, comencemos explicando esta relación entre España y Portugal y cómo las dos coronas que tuvo Felipe II influyeron en esta fortificación. Carlos V ya fue un monarca que comprendió que su imperio debía ser defendido de manera global. La formación de sistemas fortificados a escala territorial no era algo nuevo, se venía haciendo desde la protohistoria y en especial durante la Edad Media. El rey y emperador pasó gran parte de su vida luchando y comprendió que la extensión de sus territorios precisaba de nuevas fortificaciones adaptadas a la nueva artillería pirobalística, la cual desde mediados del siglo XIV se había ido desarrollando admirablemente en cuanto a potencia, alcance, puntería, así como sus técnicas de modelado y construcción en bronce y hierro. Cita Fray Prudencio de Sandoval en su Historia del emperador Carlos V, rey de España, cuando el todavía príncipe Carlos aún era duque de Luxemburgo, abro comillas, quisiera Adriano de Utrecht que el duque se aficionara más a las letras y por lo menos que supiera la lengua latina, pero el duque más se inclinaba a las armas, caballos y cosas de guerra. Y esta preocupación se la transmitió a su propio hijo en el testamento político al príncipe Felipe del 18 de enero de 1548. No dejéis de informaros sobre estas lejanas tierras para la gloria de Dios, para el mantenimiento de la justicia y para combatir los abusos que allí se han introducido. A partir de 1556, tras la abdicación de Carlos I, Felipe II hereda unos territorios en 3 continentes, que tras la Unión Ibérica, a partir de 1580, se incrementará grandemente hasta los 4 continentes. Las nuevas fortificaciones de Carlos V se habían organizado en el centro y en el entorno mediterráneo, sobre todo el sur de Italia, el norte de África y las islas. Sus ingenieros diseñaron un sistema de protección de ciudades desde Otranto hasta L'Aquila, en el reino de Nápoles, los reinos de Cerdeña y de Sicilia, el estado de Milán, los Países Bajos y los presidios del reino de Túnez y el norte de África. Con estos antecedentes y recomendaciones del emperador Carlos a su hijo Felipe, se comprende por qué, en el momento de máxima extensión del reino, aunque subsiste la idea de imperio, Felipe II fue solo rey, nunca fue emperador. Y en el momento de su unión con Portugal se tratase la sistematización de la fortificación a escala mundial. Superado el ámbito mediterráneo y europeo, se abren nuevas rutas y se levantan nuevas ciudades en todo el orbe, conectadas mediante rutas marítimas que transportaban hombres, mercancías, ideas y tradiciones, de la metrópoli a los virreinatos y viceversa. Todas estas rutas precisaban de protección ante la piratería y las patentes de corso, sobre todo inglesas y francesas, aunque también berberiscas, sobre todo en el ámbito canario. Los archipiélagos macaronésicos, por mor de las corrientes oceánicas y de los vientos de superficie, se constituyeron en puntos de aguada, reparación y descanso, además de protección. La Unión Ibérica
Fue, quizá, uno de los momentos más felices de la historia, algo que seguía mencionando el lanzaroteño de adopción José Saramago. Sin embargo, no se dio de manera pacífica. En 1578 muere sin descendencia el rey don Sebastián de Portugal en la batalla de Alcázar-Quibir. Con el fin de mantener la línea de la casa de Avís, se nombra rey a su tío y cardenal don Enrique I, que reinó hasta 1580, cuando también muere sin descendencia dada su avanzada edad. En esta situación se postulan tres posibles candidatos: doña Catalina de Braganza, el hijo bastardo de Luis de Avís, Antonio de Crato, y el nieto del gran Manuel I e hijo de su hija Isabel, casada con Carlos I de España, que no es otro más que nuestro Felipe II. Son principalmente estos dos últimos candidatos, el prior de Crato y Felipe II, quienes luchan por hacerse con la corona portuguesa. Tras la llegada a Lisboa del rey y sus tropas mandadas por el duque de Alba y su coronación en Tomar en 1581, la presión castellana hace huir a Antonio de Crato a las Azores. Será en este archipiélago donde se desenvuelvan diversas batallas, navales y costeras, hasta que en 1583, y tras un intento fallido con una absoluta derrota española, en el intento de desembarco, la gran armada de Álvaro de Bazán desembarca en la bahía de Asmós, también conocida de Mina das Contendas, como en este grabado prácticamente coetáneo se está representando. Es interesante estudiar este periodo entre 1581 y 1583, ya que los portugueses afines a don Antonio de Crato se hicieron fuertes en Terceira. En el Archivo General de Simancas he podido localizar documentación que el embajador de Génova, en tareas de espionaje, enviaba al rey. En ella expone que el corregidor de las Azores, Cipriano de Figueiredo, estaba fortificando y artillando las costas insulares, siguiendo un plan previamente redactado por el ingeniero Tommaso Benedetto de Pesaro, unos años antes a petición del regente y luego rey cardenal don Enrique en 1567. Entre la documentación que refiere a la sistematización de la fortificación encontramos cartas y planos para informar a los españoles de la progresiva fortificación de las costas, cuando dice que está fortificada y han hecho 10 fuertes en los lugares donde el enemigo se podría posicionar, desembarcar y posicionar soldados, artillería y municiones de guerra. Este plano, por ejemplo, nos está explicando la costa de la isla Terceira, que es el plano que acompaña a la carta que acabo de leer, y explica la fortificación que Cipriano de Figueiredo estaba construyendo en este periodo. Cipriano de Figueiredo pasó a la historia por una frase que es hoy la divisa de las Azores, cuando niega entregar la isla a las tropas de Felipe II. Antes morrer libre que en paz sujetos, antes morir libres que en paz sujetos, porque consideraba que un morrer ben é viver perpetuamente. La batalla das Contendas, del 25 y 26 de julio de 1583, permitió a los españoles conquistar la isla rebelde y posteriormente, con un paseo militar, el resto del archipiélago, que no ofreció mayor resistencia. Desde este momento y hasta la restauración monárquica de Portugal, los tres reyes Felipes reinaron sobre España y Portugal, al comienzo respetando instituciones, lengua y cierta autonomía, al final con mayor presión castellana. La historia nos regala hechos y coincidencias como el que, siendo Terceira el último reducto portugués en ser conquistado, también fue el último en ser devuelto, ya que la guarnición española refugiada en el fuerte de San Felipe de Angra de Heroísmo resistió hasta 1642, en parte porque muchos soldados y oficiales se habían casado con isleñas y formado familias y, de hecho, muchos permanecieron en la isla. La victoria final sobre Antonio de Crato en la isla Terceira le dio a Felipe II el mando total sobre el reino de Portugal. Ya había sido reconocido por las Cortes de Tomar y había pasado en Lisboa 2 años de tranquila vida. La Unión Ibérica no supuso tanto una conquista, excepto quizá en esta isla Terceira, como una feliz unión por la que se respetaron las instituciones portuguesas, la separación administrativa entre Portugal y Castilla, la lengua y las costumbres, haciendo de la península ibérica una comunidad que, como destaca el historiador Hugh Thomas, no se había dado desde la caída del Imperio Romano. Las batallas de las Azores, tanto la naval de São Miguel como el desembarco de Álvaro de Bazán en Terceira, fueron tan importantes para Felipe II que son los 2 frescos que coronan en los testeros la sala de batallas del monasterio del Escorial, acompañando a las batallas de Aligueruela de 1431 y de San Quintín de 1557. Pasamos ahora a intentar comprender, explicar el Océano Atlántico y sus islas desde un ambiente o desde el ámbito geoestratégico. Las islas macaronésicas del Atlántico, Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde, constituyen nodos estratégicos en la red oceánica generada por la expansión ibérica desde el siglo XV.
Su localización geográfica las convirtió en puntos de escala obligada, en avanzadas defensivas frente a incursiones enemigas y en escenarios donde se experimentaron soluciones arquitectónicas que luego se proyectarían en África, América y Asia. Estas islas compartían una doble condición. Por un lado, eran vulnerables para su exposición a la piratería y a los ataques de potencias rivales. Por otro, eran imprescindibles para el control de rutas marítimas y para el abastecimiento de las flotas de Indias. La respuesta a estas tensiones se materializó en sistemas defensivos que combinaban torres de vigía, fortalezas abaluartadas, castillos costeros y baterías artilleras, diseñados tanto para proteger los puertos como para articular la soberanía imperial en el Atlántico. Las islas macaronésicas comparten tres características fundamentales. Primero, a nivel geográfico, se enclavan en rutas comerciales que seguían las corrientes marítimas y los vientos dominantes, de manera que eran paso obligado en la navegación del Océano Atlántico. Segundo, a nivel geológico, prácticamente todas las islas son de origen volcánico, por lo que las técnicas de construcción debieron acomodarse a esta naturaleza del material, además de que las erupciones y temblores destruyeron algunos puertos, por ejemplo el de Garachico en Tenerife, o formaron nuevas fajanas y terrenos ganados al mar. Tercero, su historia es compartida, ya que mientras Castilla tardó casi un siglo en conquistar las Islas Canarias, Portugal se fue haciendo con Madeira, con Azores, Cabo Verde, además de las costas africanas, empezando por Ceuta. El descubrimiento de nuevos archipiélagos había lanzado en el siglo XV a estas potencias, sobre todo a Portugal, con su infante navegante don Enrique, a explorar el océano y hacerse con el dominio insular. Un ejemplo de esta disputa se da en 1477, cuando desde Medina del Campo se da una orden por parte del almirante mayor de la mar que informaba a los vecinos y moradores de la isla de Cabo Verde como vasallos de sus altezas, así como un seguro firmado en Sevilla en 1478, a Pedro de Montoya, factor de Fernando, y Juan de Covarrubias, vecinos de Burgos, y licencia para que pueda seguir a las islas de Cabo Verde y traficar con las mercaderías que de ellas trajere, no obstante la guerra con Portugal. En este contexto de guerra e indefinición de la propiedad de los archipiélagos, en 1479 se firma el Tratado de Alcáçovas entre Isabel la Católica y Alfonso V de Portugal, cuya cláusula octava tienen en la pantalla. En esta cláusula se dividían el mundo conocido, se dividían las costas africanas para Portugal, una serie de archipiélagos, los de Madeira, Puerto Santo, las islas desiertas, las islas Azores, las islas de Flores, porque la isla de Flores y Corvo son las más alejadas de las Azores y se consideraba que podía haber más islas más allá. Pues se consideraba que todas esas eran para Portugal, tirando solamente para las islas de Canarias, a saber Lanzarote, Palma, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, La Graciosa, Gran Canaria, Tenerife, y todas las otras islas de Canarias ganadas o por ganar, las cuales fican a los reinos de Castilla. Esta expresión de las otras islas de Canarias ganadas o por ganar fue la que dio argumento jurídico para que la denominada Isla de Barlovento, esto es, el nuevo, para los europeos, continente americano, fuese asignado al dominio español hasta que el Tratado de Tordesillas se reservó una parte al portugués, al demostrar que no era una simple isla canaria sino un vasto continente. El estudio comparado de estos cuatro archipiélagos revela cómo cada uno desarrolló soluciones específicas según sus características geográficas, su importancia en las rutas comerciales y sus recursos disponibles. La isla Terceira, en las Azores, se convirtió en un laboratorio de poliorcética avanzada con un diseño sistemático de la distribución, tamaño y artillado de sus fortificaciones costeras. Madeira, por su parte, fue el primer puente atlántico vinculado a la economía azucarera y posteriormente del vino y a las primeras defensas modernas portuguesas. Cabo Verde actuó como enclave africano y dentro del comercio esclavista. Finalmente, las Islas Canarias fueron frontera hispánica con disputa con Portugal y punto de aguada de abastecimiento en los viajes al Nuevo Mundo. El propio Colón, en su diario de viaje, indica que salió camino para las Canarias en demanda de la isla de Lanzarote. Y una vez que recabaron y que adobaron la pinta y cambiaron las velas, y desde La Gomera, y vieron fuego en el pico del Teide, siguieron el derrotero que les llevó hacia el Nuevo Mundo. Gonzalo Fernández de Oviedo, primer cronista de las islas y alcaide de la fortaleza Santo Domingo, en su Sumario de la Natural Historia de las Indias, también describe la ruta seguida por los barcos españoles desde comienzos del siglo. Cuando salen de Sanlúcar de Barrameda, siguen su derrota para las islas de Canarias y comúnmente tocan en una de dos de aquellas 7, que son y es Gran Canaria o en La Gomera,
y allí los navíos toman refresco de agua y leña y quesos y carnes frescas y otras cosas. Así pues, el Atlántico fue un escenario de conexión comercial, militar y cultural, pero también de disputas entre imperios europeos. La conquista temprana de estos archipiélagos les dotó de unas primeras fortificaciones con adaptaciones para una artillería básica que protegían más al señor o al corregidor y a las élites locales que a la propia población y a las villas. Estas fortificaciones tardomedievales se encuentran, por ejemplo, en San Sebastián de la Gomera, el primitivo castillo de Santa Bárbara en Teguise, en Lanzarote, o el antiguo castillo de San Luis de Angra del Oísmo, destruido en el siglo XIX para elevar un memorial tras las guerras liberales. Es importante comprender el contexto de esta fortificación global en tiempos de Felipe II y el papel que tuvieron los ingenieros militares en el diseño de estos sistemas de defensa. Esta situación cambia a partir de la segunda mitad del siglo XVI y sobre todo en los 20 últimos años del siglo, cuando se unifican las dos coronas ibéricas sobre la testa de Felipe II, primero de Portugal. La expansión de la monarquía hispánica durante el reinado de Felipe II generó una necesidad urgente de reforzar los puertos y enclaves estratégicos situados en las principales rutas marítimas del Atlántico y del Caribe. El auge del comercio transoceánico, el transporte de materiales preciosos desde América, el envío de tropas de colonos y la presión constante de corsarios y potencias rivales obligaron a una reorganización de la defensa marítima a escala global. Esta reorganización nace desde los puertos de salida como Lisboa o Cádiz, que fueron fortificados por Antón Coll y Fernando de Rojas en estas últimas décadas del siglo XVI, cuando se pensó y diseñó un sistema global, donde cada punto fortificado era una parte relacionada con otros e indispensable en el contexto sistémico global. Con esta circunstancia adquirió un protagonismo central la figura del ingeniero militar, una profesión que durante el siglo XVI alcanzó un grado de consideración y sabiduría que hasta entonces no había tenido. Formados en matemáticas, geometría, poliorcética y arquitectura, los ingenieros militares diseñaron y supervisaron la construcción de fortalezas, murallas, sistemas defensivos que todavía hoy se erigen como testimonio de su maestría técnica y estratégica. Como menciona la historiadora Alicia Cámara, el ingeniero militar del siglo XVI integraba conocimientos de matemática, traza, dibujo y artillería, alcanzando un nivel de respeto y de conocimiento sin precedentes en la monarquía. La necesidad de disponer de estos conocimientos para todo el cuerpo de ingenieros favoreció la proliferación de tratados de fortificación en los que se compendiaban las ciencias aplicadas como la aritmética, la geometría práctica y, por supuesto, la nueva ciencia de la fortificación. El estudio, el conocimiento del territorio y su dominio y su fortificación eran un objetivo de los monarcas. Además, la fortificación española adquirió un papel relevante como imagen de poder. Las fortalezas españolas y sus ciudadelas, repartidas por Italia, Portugal, España, América o África, mostraban grandes escudos de armas que recordaban a los observadores de quién eran súbditos y por quién estaban protegidos. El control de las obras del Estado se lleva a cabo desde la metrópoli. Los proyectos son globales, pertenecen a sistemas ordenados por el rey y diseñados y planificados por los ingenieros. Durante el siglo XVI, la expansión hispánica por el Caribe exigió el diseño de un sistema de defensa integral que protegiera los principales puertos y enclaves frente a la creciente amenaza de corsarios franceses, ingleses y holandeses. Entre los ingenieros militares que marcaron este proceso destacó Bautista Antonelli, miembro de una célebre familia de ingenieros italianos al servicio de la monarquía hispánica. En 1586, el Consejo de Indias, por orden de Felipe II, encargó al ingeniero Bautista Antonelli y al mariscal de campo Juan de Tejada el diseño del sistema fortificado del Caribe. Tras una inspección de todas las islas y puertos, en 1588 se autoriza el plan de fortificación, que incluía puertos y ciudades importantes como San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, La Habana, San Agustín de la Florida, Veracruz, Chagres, Panamá, Santa Marta o Cartagena de Indias. Su concepción de la defensa respondía al modelo de la poliorcética renacentista, moderna, abaluartada y diseñada geométricamente en función de la artillería, además adaptada a las condiciones geográficas o topográficas de cada uno de estos fuertes. Si el Caribe y sus puertos eran el destino o el punto de partida, las islas del Atlántico eran su paso obligado, por lo que de manera análoga, ingenieros como Tiburcio Spanocchi o Leonardo Torriani fueron destinados a las islas con el fin de reconocer el territorio, el estado de sus fortificaciones preexistentes y la capacidad defensiva de cada puerto, diseñando nuevas fortificaciones, proponiendo nuevos sistemas que protegiesen los puntos de aguada y paso de las embarcaciones. También otros ingenieros como Filippo Terzi o Giorgio Paleari Fratino, llamado el Fratín,
estuvieron a las órdenes de Felipe II, con el fin de diseñar sistemas defensivos globales por los 4 continentes conocidos. Todos ellos eran italianos, como cita Alicia Cámara, que ya he comentado antes. Esta presencia de italianos facilitaba que se pudieran dar órdenes como aquella que se dio en 1580 para que se desplazase a Portugal un ingeniero de nación italiano para que pudiera con más disimulación hacer lo que se le ordenara. Por ejemplo, tras la invasión de la Isla Terceira de 1583, en el más de un centenar de embarcaciones mandadas por Álvaro de Bazán, no solo viajaban miles de soldados, sino que les acompañaba una persona muy especial, el ingeniero Tiburcio Spanocchi, como nos comenta el cronista Mosquera de Figueroa. Tiburcio Spanocchi, caballero del hábito de San Juan, ejercitado en matemáticas, mostró con este entendido discurso y mucha advertencia y puntualidad la descripción de esta isla, así en lo que toca a la cosmografía como a la geografía, con toda particularidad de lugares. De igual forma, el ingeniero Leonardo Torriani, es nombrado por una real cédula de 18 de marzo de 1584 expedida en Madrid, ingeniero del rey en la isla de La Palma, donde fortifica el puerto. Más tarde, por una cédula real de 20 de mayo de 1587 fechada en Aranjuez, recibe el encargo de visitar todas las fortificaciones del archipiélago canario y realizar un informe sobre su estado de servicio. Su estancia en las islas se compendia en su descripción e historia del Reino de las Islas. Como reseña Alejandro Chenorescu en la introducción a la reedición de esta obra en 1978, la orden recibida consistía en: de todas las demás cosas que os pareciere, debéis ser informado, para hallaros capaz de todo lo hecho. Habiéndolo así cumplido, me enviaréis particular relación de todo y de vuestro parecer, con las plantas y diseños de lo que fuese necesario. En el primer pasaje de navío que se ofrezca, quedándoos un tanto de ello. Estos ingenieros, además de relatar su parecer técnico, desarrollaron proyectos complejos, muchos nunca construidos, y modelos y maquetas. Aquí vemos, por ejemplo, 2 proyectos para la fortificación del Monte de Brasil en la Isla Terceira, en las Azores, hechos por Tiburcio Spanocchi. A la izquierda, un fuerte de planta rectangular con baluartes en las esquinas, y a la derecha el que realmente se construyó, una muralla baluartada. Estos ingenieros no se dedicaron en exclusiva al diseño de los sistemas insulares, ya que una vez terminada esta labor fueran enviados o encargados de analizar el estado de otras fortificaciones y proponer su actuación poliorcética, en puntos como el Estrecho de Magallanes o Sicilia, para el caso de Spanocchi, o la ciudad de Orán para Torriani. Las características comunes a estas fortificaciones es su ya claro diseño abaluartado, perfectamente definido desde mediados del siglo XVI. Muros bajos, gruesos y en talud, las escarpas, apenas visibles desde el exterior, con baluartes en punta en las esquinas que protegen, con los orejones o espaldas, las casamatas, plazas bajas y altas donde se situaba la artillería de tiro franqueante, mejor protegido ante el enemigo que el tiro directo desde las cañoneras repartidas tras el parapeto superior con merlones. El recinto se rodea de un foso, generalmente seco, delante del cual un camino cubierto sobre la contrascarpa permite a la soldadesca aproximarse al glacis, todo el terreno topográficamente preparado para obtener una completa visibilidad del entorno de la fortificación, a la vez que impide al enemigo atrincherarse en accidentes geográficos que pudieran existir, obligándole a abrir otras trincheras que pueden ser bien abatidas por la fortificación. En los puertos de las islas y en sus costas se construyeron diferentes tipos de fortificación, desde fortalezas de gran escala en puertos principales, complementadas con baterías y reductos de costa, diseñadas para avistar y resistir a ataques navales, además de formar un sistema que funciona de manera conjunta, combinando y cruzando los fuegos. A estas fortificaciones se les unen algunas torres de vigilancia, que funcionaban como puestos de alerta temprana y como vigilancia de los puntos donde pudiera prepararse de manera oculta una escuadra enemiga. Así pues, ya con esta imagen que explica la fortificación de una de las bahías de la Isla Terceira, comenzamos nuestro recorrido geográfico por las islas macaronésicas, empezando por la fortificación de las Islas Azores, que es de las más completas y complejas. Además, las islas han sido fortificadas en todas las épocas de su historia, desde su descubrimiento en el siglo XV hasta la Segunda Guerra Mundial, por lo que ofrecen un verdadero catálogo de la historia de la fortificación y de las técnicas poliorcéticas para la defensa de este punto de paso obligado en los viajes por el Atlántico. Uno de sus viajeros más ilustres fue a finales del siglo XV Vasco de Gama.
Tras el establecimiento portugués en las islas, la terceira, o Isla de Jesucristo, la primera en ser avistada fue Santa María, la segunda São Miguel, y la tercera fue nombrada como nombre de Jesucristo, pero se quedó con el número ordinal. Y esta isla se mostró como centro y la de mayor importancia, hasta el punto que el propio archipiélago era llamado las Illas Terceiras, ya que la bahía natural de Angra, protegida de los malos vientos por el monte de Brasil y una suficiente profundidad para fondear grandes barcos, se devino en el punto de paso obligado a las rutas comerciales. Su primera fortificación consistía en un castillo tardomedieval situado en una elevación, pero lejos del mar y en unas murallas portuarias que trataban de repeler las incursiones castellanas. Paulatinamente, como vemos en esta sucesión de planos de 1550, 1583, 1600, 1617, el número de fortificaciones va creciendo y el alcance efectivo de los fuegos de los cañones va barriendo el perímetro completo de las bahías. La importancia estratégica de estas islas hizo que el regente del rey niño don Sebastián, su tío cardenal Enrique de Portugal, encargase al ingeniero Tommaso Benedetto de Pesaro el estudio y diseño de la fortificación de las costas. Este primer sistema, diseñado por el ingeniero italiano, comenzó a materializarse con la construcción del fuerte de San Sebastián en Terceira, así como los fuertes de las islas de San Miguel, el fuerte de São Brás, o Fayal, en Horta, el fuerte de Santa Cruz. No obstante, fue en el lapso de tiempo entre la coronación de Felipe II y la conquista de Terceira, durante el mandato de Cipriano de Figueiredo como corregidor de las Azores entre 1581 y 83, fiel aliado del disputante al trono luso Antonio de Crato, cuando se levantan más de una treintena de fuertes a lo largo del perímetro de la isla. Los españoles estaban merodeando y tratando de buscar lugares donde desembarcar y finalizar con la oposición del prior de Crato y sus seguidores. Como ya he comentado antes, Pedro González de Mendoza, el embajador de Génova, en labor de espionaje, envía cartas y minutas a Felipe II explicando, abro comillas, que don Manuel de Silva, el gobernador, está muy confiado no solo de poder defender la isla, mas de emprender todas las demás. Se tiene noticia también que a comienzos de 1583 la isla Terceira queda honestamente reparada, aunque no tan fuertes como dicen, y abastecida de municiones y sobre todo de artillería, porque han sacado del castillo de Arguín junto a Cabo Blanco, que queda en la costa de Mauritania. Sin duda, el hito que marca la fortificación de finales del XVI es la construcción, ya en tiempos filipinos, de la inmensa fortaleza de San Felipe, en el istmo del Monte de Brasil, en Angra, proyectado por Tiburcio Spanocchi y construida por Antón Coll. Antón Coll, que ya hemos mencionado anteriormente, fue uno de los que se encargaron de la fortificación de la barra del río Tajo en Lisboa. Sobre su construcción e importancia, el padre jesuita Antonio Cordeiro, en su Historia insulana das Illas a Portugal Sujeitas no Océano Occidental, escribía ya en 1717: «Chegau pois o tempo en que Castela entrou no goberno de Portugal, en fin entrou na Illa Terceira, fez o prudente Felipe II tal conceito cuanto le importaba esta illa, como cabeza das máis. Tal juízo sobre descripto do Monte Brasil, que logo tratou de fundar nele un castelo, que non só lle defendese la Illa Terceira, mas aínda as máis illas, as restantes ao menos se os inimigos fosen a entradas. Este fuerte y sus murallas ofrecen sus fuegos más hacia la ciudad de Angra, temiendo un ataque por la parte de tierra, como insurrecciones de la población local que hacia el puerto. El fuerte fue rebautizado ya en 1642 tras la restauración monárquica de Portugal con el agiónimo de São João Batista, forma bajo la cual es conocida esta fortaleza en la actualidad. La progresiva fortificación del puerto, añadiendo sendas murallas que abrazaban el Monte Brasil y unían los fortines de Santo Antonio y Simbreiro, entre otros reductos, completa un sistema defensivo complejo e inexpugnable. De su inexpugnabilidad y capacidad defensiva, como pueden ver arriba el análisis poliorcético de todas las cañoneras, en naranja el barrido del foso desde las plazas bajas de las casamatas que hay detrás de cada baluarte, y en azul el alcance efectivo desde cada uno de las troneras de tiro directo, pues esta inexpugnabilidad también nos comenta el padre Cordeiro en 1717. En fin, que se quisesen diser as particularidades desta inexpugnable fortaleza, sería nunca acabar. Así basta dixeren moitos eruditos,
que non se sabe haber en toda Europa fortaleza máis inconquistável que esta da Illa Terceira, chamada o Castelo de Angra. Fue también después de la devolución de la corona cuando se completa la fortificación de las islas con un efectivo sistema fortificado de fuegos cruzados que protegen y barren todo el perímetro insular en las radas, bahías y puertos. Lo que hoy se conserva de los fuertes es una pequeña parte. Algunos han desaparecido, bien por actividades bélicas, por ejemplo las guerras liberales del siglo XIX, bien por terremotos o, lo más habitual, por el abandono y la acción erosiva del mar. Un caso muy característico de esta desaparición está en el fuerte de Santa Catarina das Mos. El terreno sobre el que se asentaba el fuerte está siendo ganado por el mar, que erosiona la base del acantilado, provoca los derrumbes y que nos encontremos los muros derrumbados, varados en la orilla del mar. Lo interesante de este sistema defensivo costero es que se fundamenta en la construcción de varios reductos y pequeños fuertes situados en los extremos y fondos de las bahías y en las puntas o cabos cercanos, formando subsistemas fortificados de escala geográfica local propia y específica para esos puertos y en cada isla. Los fuertes de las bahías cruzan fuegos en un alcance efectivo, quedando el perímetro cubierto con artillería. El análisis poliorcético, que ya hemos publicado en algunos artículos y que están subidos en internet y pueden consultar, revela cómo los subsistemas defensivos de cada bahía cierran con fuego artillero toda esa bahía y cómo se complementan unos fuertes con otros, así como con la conexión con otros subsistemas próximos. La defensa cercana se realiza, como indican las fuentes, con mosquetes o arcabuces de mano, cuyo alcance máximo podría estar en torno a los 100 metros. La artillería más pesada tiene unos alcances mayores. Pero si consideramos de forma conservadora que los alcances efectivos, es decir, el tiro rasante, directo y que pueda hacer puntería, pues va a rondar los 200, 300 metros. El tiro parabólico, tiro máximo, podría llegar hasta los 1000 metros, pero con ese no puedes hacer puntería. Por su parte, al contrario que los pequeños reductos o fortines costeros, el magnífico fuerte de São João Batista, de Angra, centra su defensa hacia la parte de tierra. Su tamaño es descomunal, en comparación con el de los fortines costeros. Aquí están dibujados a la misma escala. El castillo de San Felipe, cuando se construyó por los españoles, São João Batista después, con una selección de algunos de esos fuertes de la Isla Terceira. Su defensa terrestre fue además eficaz durante el largo asedio que sufrió en 1642 ante la negativa por parte de la guarnición española a entregar a los portugueses, que es cuando termina el dominio filipino en las Azores y en Portugal. Continuamos con el archipiélago de Madeira, que fue colonizado por Portugal a comienzos del siglo XV. El reconocimiento oficial fue en 1419 y ya empezaron a fijar población entre 1420 y 1425. Este archipiélago, que está formado por la isla de Madeira, pero también por Porto Santo y las islas desertas, ocupó una posición estratégica en las rutas atlánticas hacia África, América y Asia. Enseguida se mostró como un punto de partida para las exploraciones de la costa africana, si bien más tarde este nudo se desplazó hacia los archipiélagos de Cabo Verde, São Tomé y Príncipe. Aún así, aunque no alcanzó la importancia militar de Azores o Canarias, su localización exigió la construcción de un sistema defensivo costero frente a las incursiones de corsarios franceses, ingleses y holandeses. La capital, Funchal, fue el principal núcleo fortificado. Desde el siglo XVI se levantaron varias estructuras, como el fuerte de São Lourenço, concebido como fortaleza palaciega y defensiva, y el fuerte do Ilhéu, construido sobre un islote en el puerto, a la misma manera que el castillo de San Gabriel aquí en Arrecife, para proteger la entrada marítima. Más tarde, en el siglo XVII, se reforzó el litoral con el fuerte de São Tiago, que desempeñó un papel fundamental en la protección contra la piratería. El interés por parte española y portuguesa por hacerse con el control de estas islas producía numerosos ataques, por lo que la propia población de Madeira pidió al rey en 1528, tras un ataque vizcaíno, la construcción de un fuerte para la protección del puerto. Hacia 1542, una etapa ya muy temprana, ya se había completado un primer frente amurallado con una muralla y una torre y un baluarte. Al igual que el archipiélago de las Azores, el cardenal y regente don Enrique encarga varias misiones a fin de evaluar la defensa del reino y sobre todo de sus islas. Así, la expedición dirigida por Tommaso Benedetto de Pesaro y Pompeu Ardicchio parte primero en 1567 hacia Madeira y después llegará a las Azores, como os ha comentado anteriormente. Los ataques piratas sobre la isla de Madeira de 1566 habían preocupado
bastante a la corte portuguesa, por lo que se planificaron estas nuevas fortificaciones. Tras esta visita por parte de los ingenieros, en 1572 se inicia la fortificación sistemática de la isla, teniendo por centro Funchal, donde se levantaron otras murallas que completaban a las del frente marítimo. Además de Funchal y todos los puertos del arco costero suroriental hasta Machico fueron fortificados, creando un sistema similar al de las Azores. El crecimiento de la ciudad de Funchal, por su desarrollo económico en las rutas del azúcar y posteriormente del vino, hizo que en 1614 se tuviera que ampliar las murallas hacia el este, incluyendo entonces el fuerte de Sautiago, que aquí vemos con el perfil de las sillas desiertas en el fondo. Continuó la fortificación durante el siglo XVII, todavía sobre dominio filipino, ya que en 1632 se contabilizan 9 fortificaciones más, además de las de Funchal, en Cámara de Lobos, Machico y Cayeta. Entre ellas destaca el fuerte de São João Batista en el Pico das Frías, dominando toda la ciudad en una posición que puede ser relacionada o asimilada a la del fuerte San Telmo de Nápoles, si lo conocen. Esta potente fortificación fue diseñada a finales del siglo XVI, pero su construcción no comenzó hasta comienzos del XVII, con Felipe III, segundo de Portugal, en el trono. Como describe el padre Cordeiro, e contudo, a cidade está murada, e ten unha fortaleza ao principio na ribeira de Nosa Señora do Callao que chamao Fortaleza Nova, e da outra parte outra fortaleza que chamao a Bella, con boa artillería para o mar e para a terra. Aquí ten o capital a súa morada, e aínda fica mora do muro de cidade, con 3 portas no muro para o mar e outras 3 para a terra con virguillas. La fortificación madeirense participa de características comunes a las de otras islas del continente. Por ejemplo, el Castillo Palacio San Lorenzo comienza su fábrica en época manuelina, aunque luego es ampliado en el periodo filipino y domesticado como residencia del gobernador del archipiélago. Saltamos geográficamente las Canarias para continuar con las islas portuguesas y la fortificación del archipiélago de Cabo Verde. En 1445, el infante don Enrique envía al portugués Vicente de Lagos, junto al almosarif o tesorero de Sintra Diogo Gómez, al veneciano Luis de Cadamosto y al genovés Antonio de Noli a explorar las islas de Cabo Verde. Y ya en 1460, el rey don Alfonso V donó este archipiélago junto al de las Azores a su hermano. Si bien, como se ha mencionado más arriba, Castilla también consideraba que este archipiélago le pertenecía. La producción de algodón y el tráfico de esclavos, junto con la cercanía a las costas africanas, hacían que este archipiélago fuese un punto de referencia en el Atlántico Sur y un objetivo de la piratería inglesa, sobre todo tras la Unión Ibérica. Los primeros ataques se repelían con un escueto artillado con el que se fue protegiendo las islas, y tras las ordenanzas de 1570 se implantó un regimiento por el que se supone que también habría algún sistema de vigilancia, posiblemente de madera o de algún tipo de estructuras que no dejan registro arqueológico. Así pues, el archipiélago de Cabo Verde, situado frente a la costa occidental africana, desempeñó un papel esencial en este sistema defensivo, como punto de apoyo y defensa, sobre todo en las escalas hacia América y tanto también hacia las costas africanas y, pasado ya el Cabo de Buena Esperanza, a las Indias portuguesas del Océano Índico. Vuelvo a citar al padre Cordeiro, que él toma información de Gaspar Fructuoso, un historiador de finales del siglo XVI, que menciona que por estas islas van las naves de Castilla para sus Indias, así como para la India Oriental de Portugal, y por Santiago van a Portugal para Angola, Guinea, Congo y otras partes. La ciudad de Ribeira Grande, actual Cidade Bella, en la isla de Santiago, la principal del archipiélago, se convirtió en el principal centro urbano y estratégico del archipiélago. Allí se levantó el Forte Real de San Felipe en 1587, tras los ataques del pirata Francis Drake en 1578 y 1585. Este fuerte se erigió como la mayor fortificación renacentista del Atlántico Sur. Es un fuerte que, como sucede en Madeira, se sitúa sobre una cima con el fin de ganar campo visual y preparar la defensa ante un eventual ataque, además de servir de protección a sí mismo como una ciudadela castellana en una isla portuguesa. Este concepto de ciudadela, de cabeza por parte de la monarquía hispánica sobre las tierras portuguesas es bastante importante y hubo un debate en el siglo XVI. La traza del fuerte de San Felipe fue diseñada por el ingeniero boloñés que antes me he referido,
al servicio de la corona española Filippo Terzi, ingeniero mayor del reino, y la construcción, que se terminó en 1593, la dirigió el ingeniero Joao Nunes. Presenta una traza trapezoidal y en donde un potente baluarte, junto con dos semibaluartes, además de una muralla trasera que se adapta al terreno, encierran un recinto de gran envergadura, haciendo de ciudadela. Pero este fuerte no funcionaba solo, sino que se completaba con otro sistema diseñado en el que otros 7 pequeños fuertes distribuidos por Cidade Vella ofrecían una primera defensa desde tierra para evitar el desembarco. Sant Antonio, São Veríssimo, São Brás, São João dos Cavaleiros, Presidio, São Lourenço y Santa María. El sistema es análogo y coetáneo al ya referido de las Islas Azores. El sistema defensivo del resto de las 10 islas de Cabo Verde se complementaba con torres de vigilancia y pequeñas baterías costeras que protegían los fondeaderos y la población frente a ataques de piratas, corsarios y potencias enemigas. Y he dejado para el final, intencionadamente, el archipiélago que hoy nos acoge, para poder centrarnos de manera más detallada en la fortificación, no solo de las Canarias, sino de la isla de Lanzarote. Después de haber hablado sobre la importancia geoestratégica de las islas macaronésicas y de las características comunes que hubo en su fortificación a finales del siglo XVI, se puede comprender bien la defensa de las costas de las Islas Canarias, la cual difiere sutilmente de la desarrollada en los archipiélagos portugueses. La fortificación temprana se realiza a base de torreones tardomedievales que defendían al señor, al gobernador y a la élite en caso de ataques piráticos, que fueron muy comunes en el siglo XVI. Ante este escenario de fortificación obsoleta y ataques continuos, Felipe II ordena al ingeniero Leonardo Torriani que visite el archipiélago y redacte un informe sobre su estado, así como de las posibilidades de defensa con la nueva tecnología, tanto artillera como constructiva. Torriani llega a La Palma, donde construye el muelle del puerto en 1584. En 1587 es enviado de nuevo a las islas para hacer la traza de los fuertes necesarios. También se le envía a Filipinas, pero no llegó a viajar, ya que en 1590 envió un informe sobre la isla de La Gomera y posteriormente del resto del archipiélago. Con este informe y los primeros diseños de Torriani se ordena la fortificación de las islas. El informe de Torriani es muy completo y no solo trata de la parte de la fortificación, sino, como él mismo dice en su proemio, me determiné a añadirle la historia y los acontecimientos que en ellas pasaron, hasta nuestros tiempos, con los pareceres y los dibujos de sus fortalezas. Además, también encontrará vuestra majestad en este libro algunas curiosidades dignas de su grandeza, que solo en estas me detuve para ser breve y para adornarlo tan solo con aquellas cosas que fueran más dignas de presentarse a su divino ingenio, sin haberme preocupado demasiado al aparentar que no soy solamente historiador, ni exclusivamente geógrafo, ni tampoco un simple arquitecto militar. No tenía tampoco humildad, el pobre. El archipiélago de Canarias desempeñó y sigue desempeñando un papel estratégico crucial en la defensa atlántica de la monarquía hispánica. Situadas en la ruta entre Europa, África y América, sus islas constituían un punto de escala obligado para el comercio transatlántico. Ante las frecuentes incursiones de corsarios y potencias rivales, se desarrolló un sistema defensivo costero basado en fortificaciones de puertos y cabos estratégicos que completaban a esas casas fuertes y torres de conquista que pertenecientes al siglo XV. Sin embargo, al contrario de lo que sucede en los otros archipiélagos de Azores, Madeira o Cabo Verde, aquí no se llegó a construir una ciudadela o gran fortificación como la gran ciudadela de São João Batista en Angra do Heroísmo, São João Batista de Pico das Frías en Funchal o el Fuerte Real de San Felipe en Santiago de Cabo Verde. La fortificación de las costas canarias se redujo a pequeñas fortificaciones, algunas muy modestas, cuyas funciones primero eran la de avisar a la población haciendo sonar sus campanas y segundo la de repeler posibles desembarcos. Quizás el hecho innegable de su pertenencia a Castilla por el Tratado de Alcáçovas en 1479 y la Pax Hispaniae que dirigía Felipe II sean las razones por las cuales no fue necesario establecer una ciudadela militar como en las otras ciudades. En Canarias, a diferencia de otras islas, existía una población aborigen estructurada en sociedades complejas, que las describe Torriani. También describe Torriani su arquitectura. Cuando habla de Fuerteventura, dice que hacían casas con piedra seca, con casas bajas, calles estrechas. También habla de las moradas de los canarios, añadiendo además un tipo de arquitectura tradicional que se ha mantenido hasta nuestros días, que es la arquitectura subterránea, cuando dice que tienen otras moradas bajo tierra, también y tan diestramente hechas que mantienen su perpetua duración.
El propio Torriani narra historias y mitos de estos habitantes y trata de explicar su estructura social, sus costumbres y sus creencias, así como la resistencia que los ofrecieron a los conquistadores castellanos. Y cito a Torriani: «Os mueve a soportar las penas y los peligros y las muertes que padecéis en la guerra que con nosotros hacéis con tanta adversidad». Una vez castellanizadas por la fuerza a pesar de su resistencia, el enemigo interno desaparece y solo deben preocuparse de los ataques piráticos. Así se comprende la primera fortificación del siglo XV y comienzos del XVI, que solamente protegía a las élites de posibles revueltas, como ocurrió en La Gomera en 1488, cuando los aborígenes se rebelan contra Hernán Peraza el Joven y le dan muerte. La respuesta castellana fue represiva y cruel. El siglo XVI fue violento en cuanto a incursiones e invasiones piráticas y berberiscas y argelinas, especialmente sobre la isla de Lanzarote. Pero también se organizaban razias sobre la Berbería con el fin de apropiarse de esclavos. Solo en este siglo se contabilizaron 87 marchas desde Lanzarote hasta que las prohibió Felipe II en 1572. La incursión más conocida fue la de Morrato Arráez en 1586. En este contexto se entiende la llegada de Torriani para definir un sistema de fortificaciones que debía hacer frente a estos ataques. El ingeniero cremonés analiza el territorio y propone un sistema de fortificaciones de los principales puertos y ciudades. Por ejemplo, aquí en el caso de Lanzarote, su opinión era la de reforzar, y así se hizo, la Torre Vieja de Santa Bárbara, así como amurallar Arrecife y convertirlo en capital, ya que Teguise era indefendible desde el fuerte de Guanapay. Efectivamente, el análisis poliorcético de este castillo nos muestra que su única virtud es la visibilidad que tiene hacia el norte y hacia el sur, controlando tanto el Golfo de Famara y el archipiélago Chinijo como la costa suroriental y el puerto de Arrecife. Sin embargo, su posición en alto hace que la defensa con artillería sea inefectiva para defender la villa de Teguise. En el contexto global de las islas hubo varios puertos importantes. En Tenerife, Garachico, que fue el más importante a nivel comercial, hasta que en 1702 lo devastó una erupción volcánica y con él terminó su bonanza económica. Santa Cruz de Tenerife también se consolidó como plaza fuerte a partir del 16 con la construcción del castillo de San Cristóbal y el castillo de San Juan Bautista, y en Las Palmas de Gran Canaria el castillo de la Luz se erigió como bastión principal frente a los ataques ingleses y holandeses. En Lanzarote se han levantado a lo largo de su historia moderna varios castillos, si bien se les debería denominar como son modestas torres defensivas. La primera de ellas fue la que construyó Lancelotto Malocello cuando llegó a la isla a principios del siglo XIV. No quedan vestigios de esta torre que cita Le Canarien, pero se cree que pudo estar en las cercanías del volcán de Guanapay, concretamente en un paraje llamado La Torre, como nos contaba Agustín Pallarés en una conferencia que dio, creo que en esta misma sala. La segunda fábrica militar de Lanzarote es el castillo de Rubicón. Fue el castillo de Rubicón, levantado por los franceses que conquistaron la isla. El castillo de Guanapay o de Santa Bárbara, o también de San Hermenegildo, en Teguise, el que tenemos en la imagen, era al principio una pequeña torre vigía, la cual luego fue creciendo alrededor, por orden de Torriani y de otros ingenieros y de gobernadores como Agustín de Herrera, ampliando sus defensas. Pero, como digo, solo se defiende a sí mismo y no llega a alcanzar una defensa efectiva de la ciudad de Teguise. Los castillos que protegen el puerto del Arrecife en el siglo XVI era básicamente el castillo de San Gabriel, ya que el castillo de San José es del siglo XVIII. El primero se levantó tras los desastres del ataque de Dogalí el Turquillo en 1571 y se encarga de su construcción el arquitecto militar Gaspar de Salcedo entre 1572 y 76. De planta cuadrada con baluartes en punta de diamante, el interior era de madera, lo que provocó su destrucción cuando Morrato de Arráez ataca en 1586. Torriani dejó unas instrucciones para su reedificación que no se llevan a cabo hasta 1596. Los puertos canarios estaban en una posición óptima para aprovechar los vientos alisios. De ahí la importancia de puertos como Santa Cruz de la Palma, donde Torriani dice que tiene bastante comercio, porque aquí se embarcan cada año para transportar a entrambas Indias casi 4.000 pipas de vino, o San Sebastián de la Gomera, que forma un puerto tranquilo y cómodo en que además de diferentes navíos que van a las Indias y a Cabo Verde, también hacen escala las armadas de España que proveen con mantenimiento y con buena agua para su navegación. En definitiva, la fortificación de las Islas Canarias constituyen también un ejemplo de sistema de protección de puertos y costas, con fuertes de mayor artillería y guarnición y pequeñas torres de avistamiento. A diferencia de los archipiélagos portugueses,
Como ya he comentado, aquí no se hizo ninguna gran ciudadela, aunque sí que Torriani propuso para Tenerife hacer una fortificación como esta que se ve aquí arriba, la nueva fortificación da Farsi. Y termino ya con una serie de conclusiones para no extenderme más, que creo que he sido un poco extenso. La necesidad de una fortificación diseñada de manera sistémica y con los mejores avances poliorcéticos solo se explica si existe un riesgo que obliga a un Estado a promover tales construcciones. Las fronteras terrestres habían en la práctica desaparecido y lo que se trata de defender eran las costas y los puertos de cada vez mayor importancia que tenía el tráfico marítimo, cada vez más activo y con mercancías más valiosas llegadas de América, de África y de Asia. El establecimiento de puntos fortificados en las rutas formaba una red diseñada para la vigilancia y protección. Ya no era suficiente la protección de las embarcaciones comerciales con las armadas. El paso del Atlántico necesitaba de puntos de apoyo estables para realizar las aguadas, los carenados y reparaciones, comerciar y pagar impuestos, y sobre todo protección frente a las potencias enemigas y la piratería, valga la redundancia. Con la unidad ibérica en tiempos de Felipe II se produjo por primera vez la definición de sistemas de fortificación que superaban la escala local, comarcal, fronteriza o nacional para abarcar todo el orbe y todos los continentes conocidos. El estudio del sistema de fortificaciones del Atlántico y del Caribe durante los siglos XVI y XVII permite comprender la magnitud de los esfuerzos desarrollados por la monarquía hispánica y la corona portuguesa en la defensa de sus rutas oceánicas. Desde las Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde hasta los enclaves del Caribe, desde las costas de África, del estrecho de Ormuz hasta las costas de la India, se configuró una vasta red de plazas fuertes, puertos artillados y torres de vigilancia que respondían a una concepción global de defensa. Estas fortificaciones, además, tuvieron un gran impacto en el urbanismo de las ciudades, llegando a condicionar su desarrollo urbano durante las siguientes centurias. Las fortificaciones insulares y caribeñas no deben entenderse solo como estructuras militares, sino también como estratos sociales y culturales donde convivieron soldados, ingenieros, artesanos y pobladores locales. Constituyen además un legado patrimonial de enorme valor, hoy reconocido en buena parte de ellas como integrante de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En suma, la fortificación atlántica de la Edad Moderna revela el carácter global y articulado de las estrategias defensivas, en una visión política y geoestratégica que trascendió océanos. El análisis de las fortificaciones de Azores, Cabo Verde, Madeira y Canarias permite extraer varias conclusiones de carácter general. Primero, su función geoestratégica. Todas las islas fueron concebidas como eslabones de una cadena defensiva atlántica que aseguraba el tránsito marítimo y garantizaba la hegemonía ibérica en el océano. Segundo, la experimentación arquitectónica. Los archipiélagos funcionaron como espacios de prueba donde se aplicaron y adaptaron innovaciones de la fortificación abaluartada. Tercero, relación con la economía global. La protección de los puertos y las rutas se vinculaba directamente con las actividades económicas claves que había en cada uno de esos puertos. Cuarto, resiliencia y memoria. A pesar de las transformaciones militares, muchas defensas mantuvieron su vigencia simbólica, condicionaron el urbanismo de las ciudades y hoy constituyen un patrimonio cultural de máximo nivel. En definitiva, las fortificaciones insulares del Atlántico no fueron únicamente estructuras militares, sino instrumentos de soberanía, símbolos de poder y manifestaciones materiales de la primera globalización. He dicho. Muchas gracias. Como es usual, siempre merece unas palabras, un pequeño comentario, los discursos de ingreso de nuestros nuevos académicos. Hemos asistido a una conferencia verdaderamente magistral. Tendremos la suerte de poderla leer en la web, donde se subirá escrita, y de poder oír y contemplarla también en la web de la Academia, porque se ha grabado, como estamos haciendo con todos nuestros actos, ¿no? Y sí quisiera hacer algunos pequeños comentarios como complemento de la extraordinaria conferencia que nos ha dado, ¿no? Lo que más puede sorprendernos es la expresión de la Unión Ibérica, ¿verdad? Poesía, ¿verdad? Sea Saramago o no sea Saramago, a lo largo de nuestra historia, eso de la unión, ¿no? Yo durante este verano he tenido que trabajar bastante
sobre mujeres relevantes en la vida de nuestro Carlos V. Obviamente eso lleva desde, en ese caso, los abuelos, por supuesto la madre, los reyes católicos y Juana la Loca, y también Felipe II, ¿no? Es importante ver ya ahí dos cosas: que los Trastamara, ya Habsburgo, nuestros reyes católicos y después Carlos V, tenían muy claro que ofrecían mujeres, y los portugueses tenían muy claro que no aceptaban más que mujeres, para que la sucesión dinástica fuera de hombres. Eso, digamos, como preparación desde un siglo antes a esto que tan maravillosamente nos ha descrito desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de lo que hubiera podido ser una unión ibérica que, repito, desde mi punto de vista, pues esto es lo que hubiéramos deseado todos, ¿verdad? Y que es una gloria poética en la que ha incidido, como muy bien nos ha dicho Saramago, ¿no? En estos momentos, mientras Felipe II estaba, como nos ha explicado tan maravillosamente, procurando la defensa de las islas, de los puertos, de las costas, etc., pues los ingleses aspiraron a más, Entonces se les ocurrieron a la gran flota inglesa, ayudada por otra flota holandesa, pues, destrozar Cádiz. Cádiz a finales del siglo XVI no era prácticamente nada, ¿sí? 100 años antes, Cristóbal Colón salió 2 veces de allí, y una tercera es Sanlúcar de la Ramera, pero prácticamente no era nada. Pero en este asalto a Cádiz de 1596, que quedó prácticamente destruida, sí tomó, 2 añitos antes de fallecer, nuestro Felipe II una decisión verdaderamente colosal. Hay que rehacer Cádiz por completo y defenderla más que todo este conjunto de islas si fuera necesario. Y ahí salió el modelo que todavía queda en Cádiz. Nos ha puesto ahí al principio una magnífica descripción de la defensa de toda la ciudad de Cádiz, ¿no? En aquel momento Cádiz no era más que el actual recinto que llamamos el Pópulo, el pueblo medieval, donde en su alrededor, ya en el siglo XVIII, es donde se funda y se desarrolla nada menos que la Real Academia de Caballeros Guardia Marina, con 40 años después, pues Jorge Juan a la cabeza como director de todo lo que se hizo en Cádiz y desde Cádiz, ¿no? Pero ese tema no estaría mal que reflexionáramos más sobre él, Claro, cuando Carlos V no tiene más remedio que decidir qué hace con todo su imperio, pues para garantizar más su presencia en España, digo yo y otros historiadores, pues tiene una idea genial. Le vamos a dar a Felipe todo, menos el imperio. Nos ha hablado maravillosamente de si esto era un imperio. Claro que era un imperio, aunque no hubiera corona imperial. Esa se la dejó a su hermano Fernando, que era el castellano. Carlos V, cuando viene aquí, no sabe hablar nada de español, ni castellano. Entonces toma esa decisión extraordinaria. Y su hermano Fernando, el que había nacido durante el primer viaje de Felipe el Hermoso y Juana, y había nacido aquí, porque todos los otros 5 hermanos habían nacido y educado en Flandes, pues eso ya fue un detalle extraordinario. Todas las grandes coronas, todas, menos la corona imperial, que además era electiva, que esas propiamente no se heredaban. Bueno, con esto lo que quiero decir, a lo que quiero llegar, es que después de esos años tan extraordinarios que ha llamado filipinos, que yo también los llamo filipinos, desde ese 1580 en que Felipe II decide que para algo es hijo de Carlos V y de Isabel, y por tanto de Portugal, y que por eso tiene derecho a la corona, claro, eso es un punto extraordinario. Pero prácticamente de esa unidad no se logra nada. Portugal sigue siendo Portugal con su imperio geográfico, no coronado, y España, las Españas, como me gusta llamar, pues seguíamos teniendo Nápoles, Sicilia, a veces el milanizado también, etc. Y todo lo que eran las coronas de la península ibérica, salvo Portugal. Pero a lo que quiero llegar como un dato que de la historia, que no lo oigo ni lo veo leído en ningún sitio,
pero que sin embargo queda ahí patente cuando en 1640 más o menos se va a concluir esto y en 1642 se concluye ya la separación definitiva de España, que ya era España, y Portugal. Algo verdaderamente sorprendente que se vive en Ceuta es que la población de Ceuta democráticamente, siendo portuguesa desde antes, decide ser castellana. Esto es verdaderamente colosal como acontecimiento histórico, ¿eh? Colosal. Muy bien, Portugal para los portugueses y España para lo que venía siendo, porque prácticamente durante esos 60 años, en el marco incluso de la guerra de los 30 años que estaba toda Europa destrozada por la guerra entre franceses y alemanes, entre protestantes y católicos, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ese marco es cuando tiene lugar este acontecimiento singular que los ceutíes pregonan, pero que no pregona nadie más. Es impresionante. Ceuta, por voluntad ciudadana, sin que ni los portugueses decidieran vamos a las armas, ni tuviera que entrar allí Castilla en plan militar, tomaron esa decisión que respetaron los portugueses. Algo verdaderamente sorprendente. Bueno, quizá otra nota importante es que Felipe II crea la primera Academia de Matemáticas de España. Entonces, dentro de este marco en el que nos ha dado esa lección tan extraordinaria de qué es lo que tenían que hacer los ingenieros y los arquitectos, saber matemáticas, esto es un preludio extraordinario de la misma obsesión que tenía Jorge Juan con Luis Godén para que en el siglo XVIII todo el mundo estudiara matemáticas como punto capital, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el Real Colegio de Nobles, en todas partes, ¿no? Bueno, quizá la gloria más importante que podemos deducir de todo esto es que Ignacio Gil Crespo pues, se nos ha comprometido ya a escribirnos con más detalle el tema de Lanzarote para esta defensa de la fortificación de Lanzarote, incluso de las Canarias, pero en fin, ya le pondremos cortapisas para que profundice y no tenga que dedicar tanto a la geopolítica y a la geoeconomía para el libro de Canarias 2026 al que nos hemos referido antes. Así que ya tienes un poco más de tarea. Enhorabuena por esta magna conferencia que espero que podamos seguir disfrutando por medio de la grabación del vídeo y el texto que vamos a leer con interés. Muchas gracias. Vamos a proceder a la tradicional liturgia académica. Doctor Ignacio Gil Crespo, ingredere afferendum, entra y aporta tu sabiduría, largire eximo, y al salir difúndela. Y recibe el tradicional abrazo. Muchas gracias. A continuación, el secretario va a dar lectura al título que lo da como académico. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos arquitectónicos y culturales que concurren en el doctor don Ignacio Javier Gil Crespo, lo integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en las Islas Azores, Arrecife de Lanzarote, 10 de noviembre de 2025. A continuación, el secretario va a dar fe del académico correspondiente. Damos el visto bueno y por favor los académicos presentes haced de testigos.
una firma. Me alegro muchísimo de verte. Por cierto, una pregunta que siempre tengo. ¿Por qué te cambió la voz desde la primera vez que yo te conozco? ¿Tengo homofónicos? No, es que te digo, porque yo tuve una fobia, tengo ahora una disfonía y estoy yendo porque yo sigo cantando, quiero seguir cantando en mi coro y entonces... Somos kantianos, a priori. Bueno, con mucho. Eso es lo mismo que a mí era lo que me preocupaba. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Tengo 20 sesiones. Mañana continuamos dentro de esta trilogía académica en estos días y os esperamos. Hasta mañana.